Hola, buenos días. Un saludo a todos nuestros amigos de Cortos de Derecho. El día de hoy quiero hablar de un tema fundamental en la técnica de litigio oral en el sistema acusatorio. Ese tema es lo referente a la exclusión de la prueba ilícita. Lo primero que debemos de saber es el fundamento legal en el cual descansa precisamente este tema. El artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice en qué momento se actualiza dicha prueba ilícita, y nos dice que para que se pueda actualizar dicha prueba debe de haber una vulneración a los derechos fundamentales. Partiendo de este concepto, es importante también mencionar qué diferencia existe entre la prueba ilegal. Y la prueba ilegal es aquella en donde se vulneran los derechos procesales. Esas son las diferencias que existen. Trae como consecuencia ambas figuras que se excluyan las pruebas. Es importante conocer estos preceptos porque en ocasiones nos encontramos con problemas en la praxis en donde llegamos a asuntos completamente complejos, no tanto por cómo realmente ocurrieron las cosas, sino como en su momento se establece en la carpeta de investigación. Toda vez que recordemos que cuando se integra una carpeta de investigación, el Ministerio Público, al tener 48 horas, si es un delito donde no se involucra la delincuencia organizada, tiene ese tiempo para poderla integrar, y en ningún momento establece dicho artículo 16 constitucional que uno como defensor tiene acceso inmediato a dicha carpeta. Por tal motivo se puede trabajar de manera tranquila el Ministerio Público, y en su momento también, ¿por qué no?, hacer las veces, aunque no se encuentre flagrante el delito, acomodarlo con las entrevistas previas de la víctima y del policía. Por eso les comento que es importante conocer este tema. Para poder abordar con prioridad el tema en comento, me gustaría hablar de un caso en concreto, irnos a la praxis para ver cómo podemos utilizar dicho precepto antes invocado. En la audiencia de control de detención pueden ocurrir diversas hipótesis. Una de ellas es de que al momento de que se quiera calificar de legal la detención, no se logre el objetivo y traiga como consecuencia que sucede la inmediata libertad de nuestro representado. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de que el juez emite esta resolución, puesto que la labor de uno como defensor es solicitarle al juez de que haya una declarativa de nulidad de esos datos de prueba. ¿Por qué motivo se dice esto? Porque el mismo Código Nacional establece que para que puedan librarse una orden de aprehensión se puede hacer por cualquier medio, incluso por medios digitales. Y lo que ya viene ocurriendo es de que el Ministerio Público, al momento de que sabe que se va a obtener la libertad de la persona que estamos representando, solicita libre orden de aprehensión a la persona que le acaban de declarar su libertad. ¿Y qué ocurre? Sale del penal y afuera ya lo están esperando. Por motivos de seguridad, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, cuando ocurre una detención, cuando ocurre una resolución donde se decreta de ilegal la detención, lo dejan en libertad y comúnmente salen en las noches por motivos de seguridad en el penal. Pues como pasa un lapso de tiempo, ya se sabe esta situación, los están esperando fuera del reclusorio y los vuelven a meter al penal. Y ahora la audiencia que se lleva a cabo es la audiencia de formulación de imputación producto de una orden de aprehensión. Pues al momento de que nosotros lleguemos a esta audiencia, obviamente cuando se haga la formulación de imputación solamente nos van a pedir que aclaremos ciertas circunstancias. Ahí podremos pronunciarnos en términos del artículo 264 y manifestarle al juzgador que todos los datos de prueba con los cuales se sustentó la formulación de imputación deben ser declarados nulos. ¿Por qué motivo? Porque lleva una audiencia en la cual se decretó de ilegal la detención, y por esa situación es de que ya no se podría en su momento dictar un auto de vinculación a proceso con esos datos de prueba. ¿Qué es lo que puede ocurrir en la praxis? Si nosotros como defensores a lo mejor llegamos a un estadio distinto al que acabo de comentar, pudiera ser que nos contraten a nosotros cuando ya haya un auto de vinculación a proceso, como es el caso que en ocasiones ha ocurrido. Verificamos las actuaciones y nos damos cuenta que estamos en este supuesto. ¿Y qué es lo que hacemos? Interponemos el juicio de amparo indirecto, alegándole al juez de distrito solamente un concepto de violación, y tendiente a demostrarnos que hay una vulneración al núcleo duro en sus diferentes gradas. Dicho de otra forma, una vulneración al debido proceso, atendiendo a que el auto de vinculación a proceso se está fundando sobre datos de prueba que son ilícitos, que deben de ser nulos. ¿Por qué motivo? Porque ya se decretó que hay una ilegal detención. Al momento de que esto ocurra, se va a obtener la libertad de la persona. Se pone un poco más complejo el asunto si mencionamos que en este delito que estamos comentando, y que puede ser cualquier delito, desde el más simple hasta el más complejo, intervienen dos personas y solamente uno de ellos interpone el amparo indirecto. ¿Qué sucede con la otra persona? Tiene el derecho de adherirse al amparo, un amparo adhesivo, pero si también se le pasa el tiempo, lo único que le quedaría a él, que
todavía lo puede argumentar, porque el artículo 264 no te marca un tiempo específico para que te pronuncies respecto de la nulidad de la prueba, obviamente hasta antes de la sentencia. Lo podemos hacer en la audiencia intermedia. Recordemos que en la audiencia intermedia el Ministerio Público va a acusar a nuestro representado de manera escrita y en la propia audiencia, ya sea de manera escrita y de manera oral, vamos a dar contestación a esa acusación. Pues al momento de que se inicie esa audiencia, si es el caso que no se interpuso el amparo por falta de tiempo o por desconocimiento, lo que se tiene que solicitar es un sobreseimiento, atendiendo a que todos los datos de prueba y los medios que quieren incorporar a juicio el Ministerio Público en su acusación también son nulos, atendiendo a que lleva un control de detención en donde se decretó de ilegal la misma, y como consecuencia de ello es esta afectación a estos datos y medios y en su momento podrían haber sido medios de prueba. Al momento de que argumentemos esto tendremos éxito y podremos obtener la libertad de una persona. Al momento de que nosotros en clase hablamos con los alumnos referente a la teoría del caso, les ponemos un ejemplo al final para que ellos puedan desarrollar este ejercicio reflexivo y ver cómo puedan obtener la libertad de una persona. Yo les digo, el Ministerio Público, como tiene la carga de la prueba en primer momento, tiene una teoría del caso. La defensa tiene que tener otra teoría del caso para desvirtuar la del Ministerio Público. La teoría del caso se compone de 3 elementos, que son los hechos, son las pruebas con las que lo sustentas y son también tus argumentos jurídicos, el precepto legal. Pues resulta, les pongo un caso práctico y les digo yo, resulta que hay una persona que entra al reclusorio, al momento de que entra al penal trae consigo droga, es una mujer la persona que lleva consigo la droga, en sus partes íntimas la introduce. Resulta que cuando entra al reclusorio le entrega a los custodios la cantidad de 200 pesos para que la dejen entrar, en donde comúnmente se les dan 20 pesos o 30 para que no puedan ser revisadas o sean revisadas de manera superficial y pasen. Pues esta situación hace que el custodio en su momento tenga la duda de por qué motivo está tan nerviosa la persona y da más del dinero que siempre se queda, y le deciden hacer una revisión exhaustiva en donde se percatan que efectivamente trae droga, le hacen que haga sentadillas, hay videograbación para esto, hay personal, custodios, y se ve cuando saca la droga precisamente de su parte íntima y la ponen a disposición del Ministerio Público. Partiendo de esa hipótesis, yo le digo a los alumnos, ¿cuál será su teoría del caso para desvirtuar la teoría del caso del Ministerio Público? Y se ponen a reflexionar y nos dicen, bueno, es que usted mismo nos explicó que la teoría del caso debe ser creíble, es otro de los elementos, y aquí no podríamos decir que ignoraba el hecho o que alguien lo obligó a que lo pudiera hacer, difícilmente podría obtenerse su libertad. Digo, efectivamente, aquí lo que tenemos que alegar es la prueba ilícita, porque atendiendo a la justicia y a los protocolos que se siguen en equidad de género, deben de cumplirse ciertos requisitos para no vulnerar, entre otros, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas. Por tal motivo, lo que se tendría que actualizar aquí es el artículo 264 y que tenga como consecuencia la exclusión de la prueba. Espero que esta breve charla les sea de su agrado, sea de utilidad en el mundo práctico, y pues bueno, cualquier comentario que ustedes quieran dejar lo pueden hacer en esa página. Reitero mis saludos a Cortos de Derecho y bueno, pues muchas gracias por su atención.